Sofi Producciones les presenta en esta ocasión la conquista de América. Buenos días, niños. En esta ocasión vamos a hablar sobre la conquista de América. Lo vamos a ver como un proceso integral y unido, a diferencia de cuando lo vimos años anteriores, que lo vimos por separado. En esta ocasión, niños, vamos a hablar sobre estos procesos importantes que consolidan a los españoles en América y cómo ellos van a empezar a ejercer su dominio del territorio y cómo los conceptos que vimos en el video pasado se aplican. En esta ocasión vamos a hablar sobre dos procesos muy importantes. Tenemos a Hernán Cortés, que es el personaje más reconocido del proceso de conquista de México, y Francisco Pizarro, que es el conquistador o el personaje más reconocido de la conquista del Perú. El objetivo de esta cápsula es el siguiente: caracterizar los procesos más importantes de la conquista de América, considerando sus similitudes y diferencias. Sin más que decir, vamos allá. En este caso tenemos dos procesos muy importantes: la conquista de México, que se desarrolló desde 1519 a 1522, y la conquista del Perú, desde 1524 a 1531. En el proceso de la conquista de México, niños, tenemos que Diego Velázquez es quien tiene la capitulación. ¿Recuerdan lo que es la capitulación? Y sus dos funciones: uno, el contrato entre el conquistador y el rey, que le da el derecho al usufructo del territorio, y el otro elemento, que es el título de propiedad, que le permite dominar un territorio. En este caso, Diego Velázquez manda a Hernán Cortés, el que estaba adelante, a conquistar nuevos territorios, incluso a la península de Yucatán, que es lo que hoy en día el sur de México. En esta ocasión, Hernán Cortés hace oídos sordos a eso, obedece las órdenes, acata, pero no cumple la orden de Diego Velázquez. Y él, sin capitulación, convoca una hueste indiana, recuerden lo que es la hueste indiana, y se va y viaja a la península de Yucatán. Al momento de llegar a la península de Yucatán, chicos, él destruye los barcos que pertenecen a la tripulación y dice: de aquí no se va nadie hasta que conquistemos algo. Hernán Cortés, chicos, en este periodo, cuando llegan a la península de Yucatán, funda la ciudad que es conocida hoy día como Veracruz. Por lo tanto, en Veracruz entran en contacto con varias civilizaciones y se dan cuenta que hay una estructura de dominio y que hay gente que es dominada por otros y que son explotadas por otros. En esta ocasión se dan cuenta que hay un dominio de los aztecas en este territorio. Los aztecas cometen el gran error, sobre todo Moctezuma, quien es el líder de los aztecas. Moctezuma comete el error y trata a los españoles como dioses, debido a la profecía que tenían los aztecas de que el dios Quetzalcóatl, que se había ido, iba a regresar. Y por lo tanto ellos creen que al ser españoles, montados en sus caballos, sus armaduras y sus armas tecnológicas distintas, ellos eran Quetzalcóatl volviendo. Al momento en que entran en Tenochtitlán, la capital de los aztecas, lo cual es la Ciudad de México hoy en día, los españoles empiezan a intentar cumplir sus propias ambiciones. O sea que ellos se ponen muy ambiciosos y eso les parece sospechoso porque pedían mucho oro. Para los aztecas el oro no tenía mucho valor. Por lo tanto, al no tener mucho valor el oro para los aztecas, ellos sospechan diciendo: es bien extraño lo que está pasando acá. Y el sobrino de Moctezuma, llamado Cuauhtémoc, no sé si han visto el Chavo del Ocho cuando empiezan y juegan que cuál es Cuauhtémoc, cuál no. Ahí es, este personaje es Cuauhtémoc, sobrino de Moctezuma, duda de los españoles. Cuando empiezan a dudar los españoles para consolidar su dominio sobre Tenochtitlán, matan a Moctezuma. Entonces Cuauhtémoc asume el liderato de los aztecas y los expulsan
A pesar de que tenían más tecnología, los aztecas eran más y expulsan a los españoles. Dentro de esta expulsión hay una guerra civil. ¿Por qué? Porque Diego Velázquez manda a hombres a reclamar lo que es suyo. Recuerden que de quién era la capitulación, de Diego Velázquez. Por lo tanto, chiquillos, se genera una guerra civil entre conquistadores, y de esa forma gana Cortés y establece sus derechos. Y de esta forma empieza una guerra civil en la cual ellos logran imponerse y conquistar México, generando la victoria de Hernán Cortés sobre Diego Velázquez y la posterior organización de un nuevo ejército y conquistar Tenochtitlán. Cuando conquistan Tenochtitlán, ellos lo hacen con enfermedades, lo hacen con armamento, disminuyendo mucho la población de Tenochtitlán. De hecho, hasta la destruyen y rellenan el lago Texcoco, que es el lago donde estaba Tenochtitlán, quitando el agua, y generando lo que hoy en día es la Ciudad de México. En relación a todo esto, que es el cuento de la conquista de México, vamos a hablar sobre la conquista del Perú. ¿Por qué se relacionan estos dos procesos? ¿Por qué? Porque Francisco Pizarro y Diego de Almagro fueron miembros de la hueste indiana de la conquista de México. De hecho, ellos ganaron mucho dinero en ese proceso. Pero, al igual que Cortés, ellos querían trascender. Y Francisco Pizarro era primo de Hernán Cortés. Por lo tanto, chicos, ellos querían seguir ese ejemplo y no piden capitulación al rey de España, sino que se mandan solos y desde Panamá crean una hueste indiana. Esta hueste indiana es en igualdad de condiciones. Francisco Pizarro y Diego de Almagro tienen la misma cantidad de dinero y aportes en ese proceso. Por lo tanto, esto puede generar conflictos posteriores y se relaciona mucho con la conquista de Chile, y eso lo vamos a ver en los siguientes videos. Pizarro y Diego de Almagro en este proceso pasan muchas penurias. De hecho, sus barcos naufragan, donde iban alrededor de 130 personas y quedan solo 11 a 13 personas vivas. Entonces, niños, ellos, al momento de llegar a tierra y ser rescatados, tienen mucha suerte después de tanta penuria y se encuentran con una civilización mucho más grande y mucho más rica que los aztecas, quienes eran los quechuas o incas. Para más suerte de Pizarro y Almagro, se encuentran que esta sociedad está en una guerra civil entre dos hermanos, Atahualpa, el menor, y Huáscar, el mayor. Se disputaban quién iba a ser el próximo Zapa Inca, o sea, emperador de los incas. Atahualpa es el primero en tener contacto con los españoles. De hecho, él era el gobernador de las provincias del norte del Tahuantinsuyo o Imperio Inca. Él tiene contacto con los españoles y salía con ellos. Y gracias a eso logra imponerse sobre Huáscar. Pero aquí viene la letra chica del trato con los españoles. Atahualpa pierde todo el poder porque es controlado por los españoles. Y pierde las posibilidades de gobernar. ¿Por qué? Porque es manipulado por los españoles. Esto genera la conquista total. Pero aquí viene el hecho característico de esta conquista, el encuentro en Cajamarca. El encuentro en Cajamarca, niños, es un hecho donde Atahualpa domina los territorios, pero es apresado en la ciudad de Cajamarca por los españoles. Los incas le ofrecían 2 salas llenas de oro a los españoles para poder soltarlo. Pero, aquí viene lo importante, Francisco Pizarro le otorga una Biblia a Atahualpa. Y ahí le dice, por aquí habla mi Dios. Atahualpa se la pone en el oído y le dice, tu Dios no habla, no quiere hablar. Y es condenado por blasfemia.
pero es condenado por su ignorancia porque no sabía leer y escribir en castellano. Y de esta forma se conquista el Perú, pero nuevamente hay una guerra civil. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Almagro? Quien obtiene la capitulación posterior es Francisco Pizarro. Por lo tanto, hay un conflicto entre ellos dos por quién va a tener el poder. Pero eso es cuento de otra ocasión y lo vamos a ver en el siguiente video. Para finalizar, tenemos que escoger el siguiente tema. Ustedes van a tener que hacer la siguiente actividad. Escojan un proceso de conquista e investiguen acerca de él. En relación a eso, responda a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los antecedentes de ese proceso de conquista? ¿Cuál es el desarrollo de ese proceso de conquista? ¿Qué consecuencias tiene? En relación a eso, ustedes tienen que hacer la actividad. Cuídense mucho. La Sofi también les desea que se cuiden mucho. Adiós.